lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos en la antesala a una parte muy interesante de esta serie, que es la oración perseverante. Vamos a aprender a orar. Y hoy vamos a tener el último episodio del tiempo de prueba, colocándonos en la antesala hacia este taller de oración. Quiero darles gracias a todos por compartir, los que han compartido sus testimonios, los que han compartido lo que esta serie ha podido enseñarles y cómo los ha animado esta serie. Es de verdad muy necesario que nos animemos unos a otros en estos tiempos, y realmente me da mucho gozo y mucho gusto leer sus comentarios de cómo el Señor les ha estado hablando en este tiempo, les ha estado fortaleciendo en este tiempo. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, pueden enviarla a mi correo electrónico, pueden enviarla en los comentarios aquí abajo, y con mucho gusto, si es posible, voy a responderlas. Pero muchas gracias por compartir estos testimonios. Es algo muy, muy grato y es algo que llena mi corazón. Y estamos entonces terminando esta serie, el tiempo de prueba. Hoy vamos hacia el último episodio y vamos a estudiar Génesis 28, otra parte de la historia de Jacob, una parte de un encontronazo que tiene todo que ver con este tiempo de prueba en el que nos encontramos. Esta última parte en la que estamos siendo preparados y estamos siendo lanzados hacia lo más grande. Esta parte de Génesis 28 te la voy a leer en la versión Reina Valera revisada 60, que escogí por las palabras que usa, y te animo a que vayas en este momento. Puedes poner pausa para ir por tu cuaderno, para ir por tu Biblia, por un cafecito, para escribir todas estas cosas que Dios te da, para repasar. Es importante que tú, después de ver este video, repases, vuelvas a leer, porque el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo siempre nos habla más de lo que podemos escuchar de la boca de una persona, porque realmente es el que habla. Y entonces puedes ir por tus cosas en este momento poniéndoles pausa, y vamos a empezar. Estás viendo Danae Living the Word. Muchas gracias por ver estos videos. Me ayuda mucho si te suscribes y le das like, porque cada like hace que más gente pueda recibir estos videos. También puedes escuchar mi podcast Danae Living the Word. Simplemente vas a Spotify, buscas Danae Living the Word, que es el mismo nombre que tienes escrito aquí abajo en este canal, y puedes escucharlo de camino a trabajo, mientras haces ejercicio, mientras haces todas tus actividades diarias. Danae Living the Word es un podcast que habla acerca de cultura, de política, de aquellas cosas que estamos viviendo y viendo en este mundo. Tú enciendes las noticias y ves cada catástrofe y cada noticia que a veces parece incoherente y que a veces parece totalmente fuera de la realidad. Pues en Danae Living the Word discutimos esos temas a la luz de la palabra de Dios. Resulta que la palabra de Dios tiene respuestas para absolutamente todo en la vida. Para tu vida, para tu familia, pero también para tu nación, pero también para todo aquello que tú estás escuchando en estos tiempos, todas las noticias, toda la política, los movimientos de política que están sucediendo a nivel mundial. La palabra de Dios tiene una respuesta, la palabra de Dios tiene la dirección. Busca en Spotify mi canal, mi podcast, Danae Living the Word, y a este canal de YouTube suscríbete y dale like para no perderte de ni un solo canal. Vamos a seguir viendo. Entonces vamos a leer Génesis 28 a partir del versículo 1, y lo estoy leyendo, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, otra vez por las palabras, porque acuérdate que las palabras que utiliza la Biblia son muy importantes, tienen un porqué, tienen una razón, y entonces por eso vamos a leer en esta versión. Desde el versículo 1, Génesis 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En el versículo 1 de Génesis 28 leemos: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo tal. Le dio cierta orden de a dónde ir, de dónde no tomar esposa, de dónde sí tomar esposa. Pero resulta que Jacob tenía una orfandad terrible y a la vez era hijo de mamá. Era un niño consentido, pero a la vez tenía orfandad. Y él no podía salir de su casa, él no podía ser ese hombre que Dios quería que él fuera, porque él necesitaba esta bendición. ¿Sabes? La bendición en la vida de una persona. En este caso, la bendición en la vida de un hombre es tan importante. Muchos hombres han crecido sin papá, muchos hombres aún han crecido con papá, pero ese papá ha estado ausente. Como hay una canción que habla acerca de un papá. Esta canción, te voy a poner la referencia aquí abajo, pero habla acerca de un papá que siempre estuvo allí, pero siempre estuvo alcoholizado, pero siempre estuvo culpando a sus hijos de sus problemas. Y realmente estos hombres, en especial este cantante, crece con una orfandad terrible, no sintiéndose hombre, cometiendo error tras error, huyendo de las cosas que Dios tenía para él, hasta que él recibe una bendición del Padre. Y esa orfandad y ese temor y eso que él generó, que su padre ausente emocionalmente generó en él, eso se rompió con la bendición que Dios le dio como padre. Jacob necesitaba esta bendición para poder salir de su casa y para poder tener el encuentro con Dios que iba a tener más adelante, pero él necesitaba ser apartado de su casa. Y esto sucedió a través y después de la bendición de su papá. Esta bendición cambió su vida y fue un punto de inflexión en la vida de Jacob. Esta bendición que su padre le da aquí fue realmente algo que cambió su vida. No fue fácil. En algún momento de este pasaje llegó a ser doloroso para Jacob, pero era necesaria esta bendición, y era necesario que su padre primero lo bendijera y después le diera la orden de salir. Y vamos a ver cómo Jacob sale de ese lugar familiar, conocido, cómodo, del cuidado exagerado de su madre, porque su madre lo había consentido, porque su madre lo había sobreprotegido, porque su misma madre no le había permitido convertirse en el hombre que tenía que ser. Y hay muchas madres aquí, hay muchas madres que no permiten que sus hijos
se vuelvan hombres, que sus hijos tomen las decisiones que tienen que tomar, que sus hijos salgan de ese nidito, no les permiten, y al sobreproteger y al no dejar que sus hijos, como lo que hizo la madre de Jacob, no dejar que sus hijos realmente fueran por la bendición, realmente creyeran o crean en lo que Dios les ha dado, no dejan que crezcan y no dejan que sus hijos realmente vivan y caminen en la bendición de Dios. Y así había sido la vida de Jacob, pero esta bendición fue realmente un punto de inflexión en su vida, fue decisiva, porque él había sido, como hemos mencionado, un huérfano. Aunque tenía padre y madre, Jacob tenía un espíritu de orfandad. Jacob había actuado como un huérfano. Esta bendición lo que hizo en Jacob fue soltar aceptación y soltarlo hacia ese propósito que Dios tenía para él más adelante. Esto es lo que está pasando en tu vida. A veces a lo mejor no entiendes. Y todas estas cosas en ti que te estorban han sido expuestas. Y han sido expuestas porque también sabes que el espíritu de orfandad nos impide caminar en eso que Dios tiene para nosotros, nos impide creer y nos hace muchas veces que nosotros trabajemos con nuestras propias fuerzas para tener la bendición, sin estar conscientes de que tenemos un Padre que tiene todas las bendiciones para nosotros, que tiene ese camino trazado para nosotros y que nosotros solo tenemos que confiar en Él. Y eso es gran parte de lo que hace el espíritu de orfandad. Entonces, esta bendición trajo en Jacob una liberación que lo llevó hacia su propósito. Pero para empezar, lo que hizo esta bendición fue que lo soltó de su padre y lo soltó de su madre. Todos, pero aquí hablo especialmente a los hombres, necesitamos todos ser liberados de ese yugo de padre y de madre. Y muchas veces a lo mejor tú no tienes a tu padre y a tu madre físicamente contigo, pero tú tienes esos patrones en tu mente, los patrones con los que creciste, los nos, las cajitas, las limitaciones, la idolatría, las cosas que te han impedido soltarte de esos patrones familiares que te han dañado y caminar completamente en tu propósito y caminar completamente en tu llamado. Y en este punto específico en tu vida, en este tiempo de prueba, esos patrones y esos yugos impíos y lazos impíos del alma con tu madre y con tu familia te impiden soltarte para caminar en el propósito que Dios tiene para ti y quieren lograr impedirte soltarte para entrar en tu llamado, para entrar en tu propósito, para entrar realmente en todo lo que Dios tiene para ti. En algún libro que habla acerca de lazos impíos del alma, que te puedo enlazar en la descripción, habla específicamente acerca de los lazos que los hombres tienen con su madre, que muchas veces, como aquí la madre, como vemos con la madre de Jacob, que ella lo controlaba, que ella lo sometía, que ella lo manipulaba, que ella lo dominaba, y entonces Jacob no caminaba en todo lo que Dios tenía para él. Debe haber una ruptura de ese lazo, debe haber una ruptura, porque si el hombre no rompe con el espíritu de su madre, que es lo que vamos a ver más adelante, si el hombre no rompe con el espíritu de su madre, con ese cordón umbilical que no lo deja crecer y no lo deja volverse hombre, más tarde en su matrimonio, vemos matrimonios en que el esposo, en lugar de discutir las decisiones con su mujer, va y le consulta a la madre, o toma sus decisiones basadas en lo que su madre querría y en cómo es que si yo decido esto con mi esposa, mi mamá se puede enojar. Lo hacen conscientemente. A veces los hombres no lo hacen conscientemente, sino lo hacen inconscientemente. Entonces toma las decisiones en su matrimonio basado en lo que su madre querría o en lo que su madre no querría, o en lo que no le molestaría o le agradaría a la madre, y realmente no encuentra una intimidad completa con su esposa porque está ese yugo materno.
los hombres tienen que romper con el cordón umbilical y con el espíritu de su madre, es decir, estas patrones y estas mentalidades que los siguen, a veces aun cuando hay hombres que si se van a vivir a otra ciudad o se van de su casa, se casan, si no tienen roto esto, si no han roto con el espíritu, las mentalidades y patrones de su madre, especialmente aquí hay algo muy especial con la madre, ellos van a cargar eso hacia su matrimonio y es horrible porque para una esposa no puede, una esposa no puede concebir ese vínculo de su esposo con la madre. El hombre no puede tener una perfecta unidad, intimidad con su esposa, intimidad en cuanto a mentalidad, en cuanto a decisiones, en cuanto a unidad, en todo lo que concierne al matrimonio si todavía está atado a su madre. Entonces esta bendición lo que hizo en Jacob fue liberarlo del espíritu de su madre, liberarlo de ese cordón umbilical que no le había permitido en el pasado convertirse realmente y entrar realmente en ese propósito, en ese encuentro, en ese hombre que Dios quería que él fuera, para el propósito que Dios tenía para él. Dios, aquí vemos, en lo que leímos, vemos que Dios le dio promesas y le dio palabras proféticas acerca de quién sería él y acerca de quién sería su descendencia y lo que ellos poseerían y las bendiciones que Dios tenía para ellos, pero él no habría podido obtener todo este cumplimiento que vino tiempo después si no hubiera sido liberado por su padre acerca de esta bendición. Y tú dices como hombre, bueno, pero yo no tengo un padre que me bendiga, y es ahí la importancia de tener padres espirituales y de los hombres en general, abrirse a bendecir a los jóvenes, a bendecir a las siguientes generaciones. Si tú como hombre que estás firme en el Señor, que crees en el Señor, ves a tu alrededor un hombre huérfano, un hombre que a lo mejor no tuvo un padre o cuyo padre estuvo moralmente ausente, y tú estás ahí, rodea a esos hombres. Necesitamos hombres rodeando a hombres para fortalecerlos, para animarlos, para ser padres, porque el hombre necesita un padre y el hombre necesita esa bendición del padre. Si tú creciste en un hogar sin padre, y si tú creciste en un hogar donde tu padre no fue así, donde tu padre nunca te bendijo, necesitas buscar a un hombre de Dios para hacer esto. Escuché alguna vez un testimonio de John Kilpatrick, que había un hombre en un congreso suyo que se acercó a él y era un hombre alto, era un hombre grande, era un hombre gordo, desaliñado completamente, su playera toda salida de sus pantalones, realmente no desaseado, pero realmente descuidado. Era un hombre que no había podido obtener un buen trabajo, y los trabajos que él obtenía eran solo temporales porque terminaban corriéndolo, o él renunciaba porque no podía permanecer mucho tiempo en los trabajos. No podía casarse, él no podía casarse porque sentía que no era suficiente, porque tenía todas estas fortalezas mentales en su alma, en sus emociones, que lo ataban y que no le permitían realmente proponerle matrimonio a una mujer, a la mujer que él sabía que Dios tenía para él. Y entonces se acercó y le contó su historia. Pues resulta que su padre había sido alcohólico y su padre no había realmente estado activo en su vida, y cuando su padre estaba en su vida, cuando su padre estaba en su casa, cuando su padre estaba cerca de él, lo único que hacía este señor era maldecirlo, y era decirle que era un bueno para nada, era ignorarlo. Él no jugaba con él porque él lo ignoraba, porque él estaba sumergido en el alcohol y rodeado de sus botellas de alcohol, y todo el tiempo le recordaba que era un inútil, que nunca iba a llegar a hacer nada, que nunca iba a ser suficiente para nadie, que nunca iba a poder encontrar una buena mujer, etc. Y eso se había grabado en el corazón de este hombre, al grado de que en la adultez él no podía ser hombre y cumplir y tener una vida realizada. Se acerca con John Kilpatrick y le dice: bueno, yo te voy a pedir una cosa. Busca a tu papá
pídele que te bendiga. A lo mejor te va a decir que no, porque este papá no conocía a Dios y lo odiaba a su hijo. A lo mejor te va a decir que no, pero tú persevera por esa bendición. Entonces este muchacho se arma de valor y un día va con el padre, describe John Kilpatrick la escena. Entra el muchacho en la casa de su padre y es una casa descuidada, es una casa sucia, es una casa abandonada, es una casa oscura. Y está el padre sentado y le dijo, cuando lo ve, le dice, ¿tú qué haces aquí? Con toda esta ira que el padre había guardado contra su hijo. Realmente no era una ira contra su hijo, sino era una ira contra sí mismo, porque cuando hay estas situaciones no es que te odien a ti, sino que hay cosas. El papá también había vivido cosas muy difíciles, cosas espantosas, y esto lo reflejaba en contra de su hijo. Bueno, entonces le dijo el chico, vine a que me bendigas. Yo que te voy a dar bendición, yo no te voy a, yo te maldigo y tú eres un inútil y tú. No me voy a ir de aquí hasta que tú me bendigas. Entonces el chico se sentó en una silla y le dijo, no me voy a parar de aquí hasta que tú me digas, te bendigo. Solo necesito que me digas eso, te bendigo. No, yo no te voy a bendecir. Bueno, así pasó mucho tiempo hasta que el papá, para que ese hombre se fuera, para que su hijo, a quien detestaba, se fuera, se paró, le puso la mano en la cabeza y te bendigo y lárgate de aquí. Eso era todo lo que el muchacho fue a pedir en ese momento de su padre. Nada pasó, aparentemente el chico se fue. Tiempo después, este chico regresa con John Kilpatrick y regresa como un hombre delgado, un hombre completamente aseado, con un aspecto súper pulcro. Regresa y le dice, mi papá me bendijo y no sé lo que pasó, no sé cómo fue, pero pude bajar de peso, empecé a bajar de peso. Tengo un trabajo, he prosperado y he ascendido de puesto y me voy a casar. Su vida había sido transformada después de una bendición. Pero ¿qué pasó antes de haber recibido esta bendición? Este muchacho cayó en el hoyo, estaba en el hoyo, por eso él acudió a John Kilpatrick, ya no puedo más, no, mi vida es así, no puedo salir de este atorón. Esa bendición cambió su vida y cambió el rumbo de su vida y lo cambió todo. Y él pudo avanzar con su vida, fue desatorado por Dios. Entonces, eso es lo mismo que sucedió aquí con Jacob. Jacob necesitaba esta bendición para ir por lo que Dios tenía para él, para vivir esas palabras proféticas que Dios había hablado sobre él. Ahora, salir de su casa para Jacob, así como su padre le ordenó, le instruyó, salir de su casa para Jacob representaba un desafío, un gran desafío, porque él había sido niño de mamá toda su vida, porque él había sido un hombre de su casa, un muchacho de su casa toda su vida, él estaba cómodo, él había vivido una vida muy cómoda y entonces esto lo estaba forzando a salir de su zona de comodidad, a salir del consentimiento, a salir de ese lugar en donde él no se tenía que esforzar por nada porque mamá estaba ahí, porque mamá le iba a suplir todo lo que él necesitara. Esto lo iba a obligar a tomar decisiones, lo iba a obligar a hacer muchas cosas fuera de su zona de comodidad y a romper este cordón umbilical con su madre y a liberarse del espíritu de su madre. Sin embargo, esto traería a su vida un encuentro, una cita divina para él que lo llevaría hacia este propósito. Jacob lo hizo, Jacob obedeció a su padre. Vemos que Jacob sale, dice en el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Él obedeció a su padre. Aquí es donde había comenzado ya, cuando él decidió bajarse los pantalones y salir y ser valiente y salir hacia donde su padre le había instruido que Dios lo estaba llevando para conseguir una esposa
Aquí fue donde todo cambió. Pero después en el versículo 11 leemos, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. La palabra de Dios no nos dice en este momento, no nos dice qué lugar, a qué lugar había llegado, solo dice que llegó a un cierto lugar. No sabemos a dónde llegó, no sabemos lo que iba a suceder, él no sabía qué iba a suceder, él solo estaba cansado y llegó a este cierto lugar, pero además me encantan las palabras que usa la Biblia, nos dice, llegó a un lugar desierto, llegó a un lugar donde había arbolitos, no, solamente te dice, llegó a cierto lugar. Solo sabemos que él llegó a este lugar donde Dios estaba preparando una gran sorpresa. Este cierto lugar sería un lugar de un encuentro divino, y este es el lugar donde tú te encuentras en este momento. Tú no te encuentras ya en este punto, a ese lugar donde tuviste ese golpe, ese lugar de donde saliste, ese lugar que te trajo confusión, que te hundió en depresión, que en ese lugar en donde como David e incluso como Elías mismo deseaste morir, deseaste acabar con todo, dejaste quizá de creer en Dios en algún momento, dejaste quizá de creer en esas palabras proféticas. Tú ahora tampoco te encuentras en el lugar de la promesa. Todavía no estamos en ese lugar de cumplimiento de las promesas, en ese lugar donde ya estamos caminando en esas palabras proféticas. En este momento te encuentras en cierto lugar. En un lugar donde no sabes, en un lugar intermedio. Estamos en ese lugar intermedio, en ese cierto lugar. Pero resulta que este cierto lugar es el lugar de encuentro con Dios, es el lugar donde tenemos un encuentro divino. Pero este cierto lugar es el lugar a veces más difícil. Porque como vamos a ver más adelante, este cierto lugar es el lugar donde exige fe. Es un lugar que te exige fe. Y no te exige un poco de fe, no te exige así de fe, te exige toda la fe. Porque Dios ya te sacó de ese lugar. Siguen presentes las palabras proféticas y las promesas que Dios te ha dado que todavía no alcanzas y por lo tanto para las cuales necesitas fe. Necesitas seguir perseverando. Estás en el lugar a veces más difícil, porque es el lugar donde cultivar la fe, muchas veces cultivar la fe en este cierto lugar, en el lugar intermedio, es lo más difícil. Porque sabes que Dios prometió, porque has leído en su palabra que para Él no hay nada imposible, porque has leído en su palabra como en Números 23, 19, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él lo ha hablado, Él lo ejecutará. Tú lo sabes. Y a veces lo sabes, como hablábamos en el episodio 5 acerca de como a veces tenemos la teoría, para nosotros son datos. Y tienes esos datos en tu cabeza, sin embargo todavía no lo estás viviendo. Es a veces el lugar más solitario, más doloroso, más difícil, que cuesta más, pero es una fe más preciosa. Dentro de ti en este momento se está forjando la fe más preciosa y la fe más genuina. A lo mejor nunca en tu vida antes has tenido que reunir tanta fe como ahorita, pero ese es el lugar donde Dios te tiene. Y acuérdate, Dios está ahí. Este es el lugar donde has sido despojado de todo lo que conocías, de todo lo que te es familiar, aún de la fe que te fue familiar en el pasado, porque en el pasado has necesitado fe para muchas cosas, pero en este lugar necesitas una fe más allá de lo que algún día pudiste haber reunido, y este es el lugar donde tú vas a forjar, donde el Señor va a forjar en ti esa fe. Entonces después vemos en la segunda parte de este versículo 11 que dice: y durmió allí porque ya el sol se había puesto noche, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Otra vez vemos la noche. En la versión, en la New King James Version, dice: se quedó allí toda la noche. Otra vez esta referencia que nos fascina,
la noche, ese lugar donde tú no puedes ver. Y entonces después él tomó las piedras de ese lugar y las puso en su cabeza. Aquí hay un dato muy importante. ¿Por qué el Señor nos habla con tanto detalle de estas piedras? Bueno, aquí estamos comenzando a ver lo que va a suceder, lo que Dios está preparando para que suceda con Jacob en ese lugar donde va a tener un encontronazo, donde va a tener el encontronazo de su vida, en este cierto lugar. Ahora, un dato cultural muy importante y de ahí la importancia por la que el Señor resalta esto. Dice, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, él venía de una casa donde tenía todo, venía de una familia donde tenía todo, donde además tenía a mamita preciosa que le hacía todo, que le resolvía todo, que le consentía todo. Pero aquí había llegado solo a ese cierto lugar y en ese cierto lugar estaba solo. Él ya no tenía todo lo que él había conocido en el pasado. La gente en ese tiempo, los más pobres de los pobres de los pobres, dormían en el suelo recostados sobre una piedra. Cuando tú te acostabas con tu cabeza recargada sobre una piedra, quería decir que tú pertenecías a la clase más pobre de lo pobre, de lo pobre, de lo paupérrimo. Eras paupérrimo. Te encontrabas en una situación desesperada. Jacob, viniendo de donde venía y siendo quien era, llegó a este cierto lugar, a lo más bajo de su vida, a acostarse. Yo creo que jamás se imaginó que en algún momento de su vida iba a reclinar su cabeza sobre una piedra, significando que era pobre y estaba en el punto más bajo. Todo le había sido quitado, su mamá, su comodidad, aquello que lo rodeaba. Él estaba solo, su vida había cambiado, porque él había dejado su casa. Ahora quizá a lo mejor pensó, dejé mi casa, obedecí a mi padre, y mi padre hablando desde el corazón de Dios, dándome esta instrucción, pero aparte mi papá me había bendecido y ahorita me encuentro en este lugar durmiendo en el suelo sobre una piedra. O sea, quien pase y me reconozca va a ver que ya no tengo nada y que estoy, o sea, ¿cómo van a ver que Jacob, el gran Jacob, está reclinado con su cabeza sobre una piedra? Van a pensar que soy pobre. ¿Cómo va a suceder esto? Él estaba durmiendo en este lugar durante la noche. Estaba durmiendo como los más pobres de los pobres en este lugar. Pero resulta que tú tienes que llegar a un lugar tal de quebrantamiento para poder ser edificado, para poder ser construido. Necesitas a veces tocar suelo para poder ser levantado y poder ser reconstruido. Y es lo que sucedió en este tiempo. Pero estás de camino hacia un encuentro con Dios. Resulta que Jacob había recibido lo más grande de su vida, había recibido la bendición más grande, la bendición que él necesitaba tanto y por la cual había en su interior había clamado, la cual necesitaba con tanta urgencia, esa bendición de su padre. Y a partir de esa bendición, él había sido liberado de ese yugo de su madre, de ese yugo impío, de ese yugo satánico de la madre, porque no está bien que un hombre esté bajo ese yugo de la madre, que un hombre dice la palabra de Dios, el muchacho consentido avergonzará a la madre, y lo hemos discutido lo hablo, te voy a enlazar aquí abajo y el episodio de mi podcast en el que hablo acerca de esto, cómo las mamás pueden echar a perder y detener realmente la vida de sus hijos hombres. El muchacho consentido avergonzará a la madre porque no dice al padre, porque la madre tiene una influencia muy grande e importante sobre el hijo.
Entonces él había sido liberado para poder convertirse en el hombre que Dios quería que fuera y cumplir su destino. Él había sido liberado de este yugo, de esta esclavitud a su madre, así como los hombres necesitan serlo y así como todos necesitamos ser despojados. Y aquí lo estoy hablando de forma literal, pero también de forma figurada. Necesitamos en este tiempo, como hemos visto en episodios anteriores, lo que Dios está haciendo es despojándonos y liberándonos de esos patrones mentales, de esas cosas, cadenas, muros que teníamos en nuestro pasado, para poder caminar libremente en el llamado que Dios tiene para nosotros, para poder entrar a la siguiente temporada de nuestra vida con libertad, porque si no hace Dios eso, vamos a repetir esos patrones como David. Si Dios no lo confrontaba y no lo llevaba a la escuela del quebranto, iba a repetir los mismos patrones que Saúl, iba a volverse a un nuevo Saúl con diferente nombre, y es lo que Dios está haciendo aquí. Jacob había entrado y estaba en medio de la temporada más incómoda de su vida, quizá la temporada más difícil, pero la temporada a la vez la temporada más liberadora, que es en la que estás tú. A lo mejor es la temporada más dura, más difícil, más dolorosa de tu vida, pero es la temporada que te va a traer mayor libertad, porque acuérdate también, como hemos visto en diferentes episodios, Dios te trajo hacia este punto. Dios te trajo para ser liberado. Como hemos visto, no siempre es Satanás que te está tentando. Satanás usa este tiempo, sí, también para traer depresión, para tratar de atarte, que no seas liberado y que tú mismo detengas esa liberación, sí. Pero aquí estás guiado por Dios, y mientras tú, claro, tu responsabilidad, como hemos hablado, es mantenerte pegado a Dios y aferrarte con todas tus fuerzas a Dios. Aquí tengo una pregunta para ti, para que reflexiones tú, porque a veces nos quejamos de estas temporadas, de este tiempo de prueba, de los tiempos de prueba de nuestra vida y en especial de este tiempo de prueba tan importante en tu vida. Pero realmente la pregunta es, ¿y qué si esta noche oscura del alma, y qué si este tiempo de prueba solamente son una preparación hacia la más grande victoria y hacia la entrada a tu propósito, a tu destino, a la bendición más grande de tu vida, hacia el conocimiento más profundo del corazón de Dios en tu vida? En el versículo 12 leemos: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Él estaba acostado en el lugar más incómodo de su vida, tanto físicamente, porque yo creo que poner tu cabeza, o sea, si a veces las almohadas que cuando están duras te duele la cabeza o te duele la oreja, ¿no? Cuando te recargas, imagínate acostarte en una piedra. Pero además lo que esto representaba que era una persona del estrato más bajo social que había y que no tenía ni siquiera una casa, ni una cama, ni un lugar donde dormir, ni un lugar decente donde apoyar su cabeza. Otra vez acuérdate la importancia de hablar sobre la cabeza, como lo vimos en el ejemplo de Primera de Reyes con Elías, donde estaba su cabeza, estaba en lo más pobre, así se sentía él. Entonces él se acostó a dormir en el lugar más incómodo, moral y físicamente, pero allí él tiene un sueño. Allí es donde él tiene un sueño, justo en ese lugar oscuro e incómodo. Él tiene un sueño, y él tiene un sueño que le va a cambiar la vida. En este sueño el Señor lo bendice y le recuerda las bendiciones que ya habían sido pronunciadas sobre él por sus ancestros. Con esta bendición que Dios le da en ese lugar más incómodo, fíjate que Dios no lo llevó a otro lugar, Dios no lo levantó y lo llevó a otra piedra a sentarse, Dios no lo movió del lugar. Dios abrió sus ojos y le dio ese sueño que cambió su vida en ese lugar más bajo, en el lugar más incómodo. En el versículo 14, desde el versículo 13 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella,
esta escalera donde subían y bajaban ángeles, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado es el lugar más bajo donde tú estás y donde creíste que todo acabó y donde fuiste despojado y donde recibiste un tratamiento muy incómodo de Dios, donde Dios te trató y te dio con todo lo que tenía. A veces se siente como que Dios te está mandando ladrillazos del cielo en este tiempo de prueba. Es el lugar donde tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Ok, me vas a dar a mí este lugar tan incómodo y me estás diciendo que entonces mi familia y yo no vamos a salir de este paupérrimo lugar, no vamos a salir de este lugar de congoja, no vamos a salir de este lugar en donde estamos pasando una situación tan difícil y tan fea y tan oscura. O sea, aparte no solamente yo me voy a quedar aquí, sino mis hijos también. Pero entonces viene una promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Wow, aquí ya cambian las cosas. Resulta que Dios le está diciendo: este lugar de tratamiento y este lugar de prueba yo lo voy a usar para bendecirte, y de aquí voy a sacar lo que no imaginaste. De aquí te voy, de este lugar donde tú estás acostado sobre esa piedra en este momento, y donde tu mente, al estar sobre esa piedra pobre, no te da para soñar, no te da para planear, no te da para pensar y recordar todas esas palabras proféticas que yo hablé sobre ti. De aquí yo voy a hacer algo grande contigo, y de aquí yo voy a sacar lo mejor de tu vida. De aquí yo te voy a llevar a otras palabras, a otras cosas nuevas. De aquí, en este lugar, en el lugar más incómodo donde Jacob está acostado, es donde Dios le da una identidad. Ahora ya no más vas a ser el hijo de mamá, ya no vas a ser ese hijo consentido de tu mamá y vas a necesitar que tu mamá te salve en todas las cosas de la vida. Fíjate, primero Dios lo llevó a salir de su casa y a romper con ese cordón umbilical, y lo lleva Dios al lugar más incómodo, ese lugar solitario, porque ahí Jacob no tenía nadie, estaba solo. Lo llevó a ese lugar solitario y permitió Dios que durmiera en esa piedra como la gente más pobre del estrato social, en una situación paupérrima, para que él tuviera ese encuentro con él, que reforzaría la promesa. Pero Dios le estaba diciendo: ahora ya no más vas a depender de tu familia, ahora mi bendición es para ti. Tengo estas palabras proféticas para ti, tengo esta bendición que yo juré a tu familia, pero ahora va a ser tuya. Ya no va a ser una palabra profética prestada, ya no va a ser una palabra profética prestada de antiguas generaciones, sino ahora te la estoy dando a ti y la estoy haciendo tuya para que la tomes, tuya para que la tengas. Estas palabras que siguen fueron muy importantes, y esto forjó en Jacob esa seguridad y esa identidad. Dice en el versículo 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y estas palabras te las dice Dios a ti y me las dice Dios a mí también. Esto a Jacob le dio la identidad que necesitaba con tanta desesperación, porque además de haber sido despojado, sacado de su lugar de comodidad, desprendido de su mamita chula querida, ser quitado de su familia y de todo lo que les pertenecía, y llegar a un lugar solo, llegar a un lugar pobre donde no tenía nada, Dios le estaba forjando esa identidad suya. Dios le estaba cambiando a Jacob de una identidad prestada a una identidad suya. Ahora él tendría su propio encuentro con Dios, ese encuentro con Dios que
sería suyo y que nadie le podría arrebatar. Hombres, esto es lo que Dios les está diciendo a ustedes y no solamente a los hombres, sino a todos los que estén viendo este video. No estás solo. No tienes que averiguar las cosas por ti mismo. Tu seguridad, tu lugar seguro, tu red de seguridad está en mí. Puedes salir y puedes confiar y quiero forjar en ti una fe propia, una identidad propia. A lo mejor tú te encuentras en ese lugar incómodo, en tu lugar de trabajo, en tu ministerio, en tu vida personal, en tus relaciones, no lo sé, en cualquier área de tu vida, en tu casa. Dios te ha traído aquí, Dios te ha traído a este lugar y has sido llevado hacia ese lugar donde se va a abrir el encuentro más importante. Después en el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando estamos en este tiempo de prueba, que todo parece oscuro, que realmente en algún punto parece que Dios ya no va a cumplir sus promesas, que hubo una interrupción tal que es muy difícil para Dios solucionar, que sí, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible, pero ¿qué sucedió? Y ya pasó mucho tiempo y no se ha cumplido y no he regresado a ese lugar de victoria del cual vengo. Y a lo mejor Dios ya no cumplió sus palabras proféticas. Resulta que a veces Dios necesita llevarnos a este cierto lugar para forjar en nosotros esa identidad y para forjar en nosotros nuestra propia fe, una fe propia. En este tiempo donde tú estás en este cierto lugar, entre el golpe que tuviste y la manifestación de las palabras proféticas que Dios te ha dado y de ese cumplimiento del propósito y la promesa que Dios te ha dado, en este lugar, que es el lugar más difícil, donde necesitas realmente aferrarte con tus uñas a la fe y generar una fe como jamás antes has tenido, aun cuando no veas, porque la fe no ve, o sea, la fe necesita estar en estos lugares donde tú no estás viendo las cosas, pero estás creyendo, necesitas creer por lo que Dios ya te habló. A veces Dios necesita llevarnos a este lugar. Pero después, Jacob tuvo este sueño en el que Dios forjó su identidad, en el que Dios lo estaba llevando a tener una relación propia, una fe propia, una identidad propia, que no venía de su familia, que no venía de su mami, que no venía de donde él era. Lo llevó a una tierra desconocida, a cierto lugar, para forjar esa identidad. Allí en ese sueño Dios le dio identidad, pero después en el versículo 16 dice que entonces Jacob despertó de su sueño. Dios necesita en este cierto lugar, después de haber forjado esta identidad y esta fe, despertarnos para ver quién realmente Él es. Resulta que este es el lugar ideal para milagros, este es el lugar ideal. Sin embargo, en este cierto lugar donde Dios hace esto, es donde tenemos que poner de nuestra parte para llegar, para fortalecer esa fe, para no dejar, porque hay días en que Dios te está llevando a orar, a creer por estas palabras proféticas que Él te ha dado, pero hay días en que es muy difícil perseverar porque no estás viendo y porque estás desanimado. Aquí una de las tentaciones es el desánimo y es esas ganas que te dan de tirar la toalla y de decir, no, sabes que ya no puedo, y hazle como quieras y haz lo que puedas porque yo ya no puedo seguir creyendo y no puedo seguir perseverando. Llega un momento en este cierto lugar, en este tiempo entre una y otra cosa, que dices, ¿realmente vas a hacer algo? ¿Todavía sigues hablando? ¿Todavía sigues queriendo esas cosas? Pero resulta que después Jacob dijo,
Despertó Jacob del sueño, en el versículo 16, despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando entramos en este tiempo de prueba, y entramos en esta noche oscura, y entramos en este lugar, en la noche donde no vemos cuándo va a terminar, sin saberlo, es el lugar más grande donde nuestra fe va a crecer, donde nuestro carácter va a ser forjado, donde estamos realmente, ¿sabes? Cavando, porque resulta que abajo de esta tierra hay oro, hay un tesoro, el tesoro más grande que hemos encontrado y que hemos podido descubrir y reunir en nuestra vida, pero hay que cavar. Cuenta un pastor de Nueva York que había unos hermanos que tenían un terreno. Compraron este terreno porque les dijeron que ese terreno, en ese terreno había mucho oro. Abajo de esa tierra había muchas riquezas, había mucho dinero. Y entonces ellos lo compraron y entre los dos empezaron a cavar. Pero a medida que cavaban, abajo lo único que veían era más tierra y más tierra y más tierra y más tierra. Pasaron un tiempo cavando y resulta que no veían. Y entonces dijeron, no, nos engañaron, aquí no hay nada. Ya cavamos mucho tiempo y no hay nada. No hemos encontrado ningún tesoro aquí abajo. Abajo había un tesoro. No hemos encontrado ningún tesoro aquí abajo. Se desesperaron y entonces dijeron, esta tierra no sirve de nada, esta tierra no tiene riqueza, la tierra es pobre. Y vendieron la tierra. Bye bye, ya, no voy a seguir cavando porque aquí no hay, me engañaron, no hay ningún tesoro. Se los compran otras personas y entonces estas personas habían escuchado que en esa tierra había un tesoro, pero bueno, los hermanos no lo habían encontrado. Vamos a cavar. Resulta que a 3 metros de esa tierra, de lo que ya habían cavado, a 3 metros se encontraba el tesoro más grande que había visto en su vida, el tesoro más grande que hasta entonces se había encontrado. Pues resulta que estos hermanos estaban tan solo a unos metros de encontrar ese tesoro, pero se habían cansado de cavar y habían renunciado y se fueron, vendieron esa tierra y perdieron el tesoro más grande. Perdieron ese tesoro por el que ellos habían esperado, ese tesoro que ahora era suyo, que podía haber sido suyo porque se cansaron de cavar. Y aquí es donde entra la oración. Aquí es donde entra forjar en este tiempo esa fe y seguir creyendo sin desmayar. Y resulta que Jacob dice, yo no sabía que en este lugar, que esta era la casa de Dios, pero yo no lo sabía. Este cierto lugar, aquí todavía no había cambiado de nombre. Este cierto lugar, allí donde Jacob había llegado a la situación más desesperante de su vida, ese era el mismo lugar en el que se iba a encontrar con Dios, con el que Dios tenía un propósito para él. Él no había cambiado de lugar, él continuaba estando en este momento, después de haber tenido este sueño y esta revelación y haber visto el cielo y haber visto a Dios y haber recibido su identidad y haber recibido este sueño que cambió su vida. Él se encontraba ahí mismo, en ese mismo lugar donde había puesto su cabeza sobre una piedra. Él continuaba en ese lugar donde Dios lo había llevado y donde quizá tú viviste depresión, viviste confusión, viviste ansiedad. Él no había cambiado de lugar, él estaba ahí, pero la bendición de Dios llegó ahí. En este lugar donde tú te encuentras, en este lugar cuyo nombre no conoces, en este lugar del cual no conoces quizá todo lo que Dios está haciendo en ti, quizá no te has dado cuenta todo lo que Dios ha estado forjando en ti. En este lugar Dios va a forjar tu identidad, está forjando tu identidad, está forjando tu carácter y no te vas a mover de ahí porque resulta que a partir de ahí Dios tiene la bendición más grande de tu vida. Dios va a sacar la bendición más grande de tu vida y Dios va a sacar el tesoro más grande. Si no te cansas y si no renuncias, es muy fácil renunciar, pero después de renunciar te quedas con las manos vacías y no tienes nada. Allí
En este lugar es donde tú vas a aprender a orar. La oración trae a vida las palabras proféticas de Dios. Como te he mencionado en 1000 ocasiones, hay palabras proféticas, hay promesas de Dios que se van a cumplir sí o sí, pero hay otras que Dios te da para que tú tomes, para que tú pelees por ellas, para que tú las traigas del cielo a manifestarse en la tierra. Y todo esto se hace a través de la oración. Ahora, la pregunta que vamos a hacer en este momento es, ¿las quieres o no las quieres? Cuando hay algo que realmente quieres, cuando tú tienes un sueño muy grande, ese sueño que no te deja dormir, ese sueño que te tiene pensando día y noche, tú no descansas hasta cumplir ese sueño. ¿Quieres realmente vivir esas promesas de Dios? ¿Quieres realmente llegar hacia el otro lado donde Dios tiene lo más grande para tu vida? Después Jacob dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En la versión King James dice, cuán asombroso, cuán abrumador es este lugar. Resulta que después de este tiempo en este cierto lugar, Dios tiene lo más grande para tu vida cuando tú perseveras. En el versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora vemos el nombre de la ciudad. Jacob se levantó temprano por la mañana y entonces esa piedra sobre la cual había dormido y que le había dicho tú eres el más pobre de los pobres y estás en un lugar de donde ya no vas a salir, él tomó esa piedra que había puesto bajo su cabeza y la puso como un pilar y allí derramó aceite sobre ella. Tu lugar más bajo, el lugar más bajo donde tú te has encontrado en este tiempo de prueba, ¿sabes en qué se va a convertir? En el pilar más alto sobre el cual tú vas a estar parado pasando este tiempo de prueba. Esa fe que te costó, esas noches de oración que te costó, salir de este lugar, van a ser el pilar. Realmente Dios no te llevó a ese lugar más bajo para terminar allí y para decirte, ¿sabes qué? Es que ya no pude sacarte de ahí. Él te ha llevado a este lugar, te ha escoltado a este lugar de prueba donde conociste qué es dormir sobre una piedra para convertir esto en el pilar sobre el cual tú vas a estar parado. Esa misma piedra que lo colocó en el lugar más bajo, ahora se convirtió en ese pilar que estaba, que había sido colocado y estaba siendo colocado como ese fundamento y como ese cimiento para lo más alto, para el cumplimiento más alto que Dios tenía para Jacob y de ahí hacia arriba. Y esta es la piedra que fue puesta como pilar en la casa de Dios. Resulta que tú puedes conservar esa piedra. Resulta que lo que pasó en tu vida y lo que pasó en tu alma en todo este tiempo, Dios lo está usando para que tú puedas usar esta misma piedra para ir a sanar a otros, para ir a hablar a otros, para conocer el poder de Dios y para las pruebas más grandes que vienen en tu vida. Porque ahora este lugar va a ser tu pilar, va a ser ese lugar que te va a lanzar hacia lo más grande. Todo aquello que tú tuviste que desarrollar, esa piedra sobre la que te acostaste va a ser tu pilar, ese pilar sobre el cual te vas a parar y que Dios va a usar para lo más grande y poderoso de tu vida. Este cierto lugar más bajo se convirtió en Betel, se convirtió en la casa de Dios. Y ahora te voy a hablar rápidamente de qué significa Betel, porque Dios, acuérdate, no usa cualquier palabra en la Biblia, pero además Dios tiene un propósito sobre esta historia. Dios
Resulta que ese mismo lugar que después Jacob va a nombrar oficialmente como Betel en el capítulo 35, Dios usó este mismo lugar para llevarlo a conocer la presencia de Dios. Betel era el lugar de oración, Betel era la casa de Dios, Betel es un lugar de oración. Tú te encuentras en este momento en Betel y tú decides qué vas a hacer en Betel. Tú vas a aprender a orar, vas a aprender a aferrarte a las promesas de Dios, vas a aprender a orar persistentemente hasta que obtengas las promesas de Dios, o te vas a olvidar y te vas a quedar con tu almohada de piedra. Tú decides. Eliseo tuvo que pasar por Betel para poder ser un hombre estable a quien pudiera confiársele el manto. No a cualquiera podía confiársele el manto, y Dios tuvo que probar a Eliseo. Dios tuvo que ver si Eliseo era persistente y si Eliseo era capaz y tenía el carácter correcto para tener el manto de Elías, que no era cualquier cosa. Betel desarrolla un estilo de vida de oración. Sin oración no tendremos el poder que necesitamos para hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida, para hacer aquello que Dios ha destinado y ha escrito sobre nuestra vida. En este lugar tú vas a aprender a orar. Pero primero tienes que decidir si vas a orar. ¿Cuánto tiempo tome? No lo sabes. Vas a orar hasta ver la manifestación de las promesas y palabras proféticas de Dios. Eso se encuentra en Betel. Tú ahorita estás en este cierto lugar donde tienes que decidir, vas a orar hasta que veas esos muros caer, hasta que veas la oposición ceder, hasta que veas el camino abierto, o te vas a quedar y a conformar con los problemas que tienes ahora. Betel además desarrolla en ti la capacidad de confiar en Dios cuando no hay nadie, sino solamente estás tú y Él. Esa clase de relación te prepara para Jericó como ninguna otra cosa, porque cuando tienes que enfrentar una prueba, el rostro del Señor es tu fuerza sustentadora. Aquí tú estás en cierto lugar. Este cierto lugar tiene la promesa de poder convertirse en Betel, pero solo tú decides si este cierto lugar se convierte en Betel. Solo tú tienes la decisión de si esta piedra sobre la cual has estado acostado se convierte en tu pilar o sigue siendo tu almohada. Es aquí donde tú vas a decidir si vas a persistir en oración o no. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Resulta que esta era la misma piedra sobre la cual se había dormido él, pero era una piedra redimida. Lo que tú has pasado en este tiempo de prueba, toda esa dificultad, Dios lo quiere redimir. Sigue estando, sigues teniendo la misma piedra y la puedes conservar de recuerdo, pero ahora como un pilar. Ahora ya no para acostarte, sino para pararte sobre ella. Y vas a ver, yo estuve ahí abajo, pero Dios me sacó. Tú vas a tener ese testimonio de lo que Dios hizo. Sí me pasó por un tiempo de prueba, sí fue difícil, sí viví esto y esto, pero ahora estoy parada por sobre esa piedra sobre la cual me acosté, el lugar más pobre de los pobres de los pobres. Y el Espíritu Santo está ahí contigo. Tú tienes la decisión si tú invitas en este tiempo al Espíritu Santo o no. Ese lugar, Betel, es el lugar donde buscamos a Dios con todas nuestras fuerzas. A lo mejor tú ya no tienes fuerzas, pues con lo que te quede de fuerzas, ese es el lugar donde buscamos a Dios. Ese es el lugar donde rogamos. Ese es el lugar donde venimos a tener encuentro. Es el lugar donde aprendemos a orar. Tú aquí, ahora lo que Dios va a empezar a hacer aquí en tu vida es a enseñarte a orar. ¿Quieres aprender a orar? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de prueba, porque todos los tiempos en nuestra vida que están sometidos a ti, Señor, que todos los días sometemos a ti nuestra vida, están sometidos a tu señorío. Y en este momento yo decido, repite conmigo, yo decido en este momento someter este tiempo en este cierto lugar al señorío del Espíritu Santo, al señorío de Jesucristo, al señorío del Padre, en el nombre de Jesús.
Y yo te doy gracias, Señor, porque estás usando este tiempo, Señor, para fortalecerme, para enseñarme. Dame un corazón dócil. Yo te pido, Señor, que me des un corazón dócil para escucharte, un corazón dócil para obedecerte, un corazón apasionado para buscarte. Señor, dame fuerza y dame la voluntad para buscarte, para orar, Señor, y para perseverar y persistir hasta que vea tus promesas cumplidas. Yo someto mi voluntad a ti, Señor. Me someto completamente a ti, Señor, para que en tu tiempo sea exaltado. Y gracias, Señor, por este tiempo en que tú me vas a enseñar a orar. Espíritu de oración, espíritu de intercesión, ven sobre mí. Quiero aprender a orar, quiero aprender a conectarme contigo en una manera más profunda, en una manera más íntima. Quiero conocer tu corazón. Quiero conocerte a ti, Señor mío, para poder hablar de quién eres tú, Señor, a los demás con conocimiento, con un verdadero conocimiento de quién eres tú, con un verdadero conocimiento de tu persona, de tu amor, de tu presencia, de tu dulzura. Te doy gracias, Señor mío, por este tiempo precioso y este tiempo poderoso en que tú me vas a enseñar a orar y en que tú me has llevado a Betel. Sí quiero ir a Betel, sí quiero encontrarme contigo, sí quiero ir a esta casa, Señor, a esta casa tuya, a esta casa de oración. Gracias, Señor, porque tú no te cansas de bendecirme y porque las promesas que tú me has dado, como tu palabra dice en Números 23:19, se van a cumplir. Porque tú lo has hablado y tú no eres hijo de hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo has dicho y tú lo vas a hacer, tú lo has hablado y lo vas a ejecutar. Y gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este tiempo y este camino, Señor mío, hacia las promesas, hacia el cumplimiento, hacia, Señor, lo más grande que tienes para mi vida y para mi familia, porque esta promesa no solamente me concierne a mí, sino concierne a mis hijos y a mis futuras generaciones, las cuales son benditas en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Te pido que lo compartas, por favor, con todas estas personas que tú sabes en tu vida, que conozcas, que están pasando por un tiempo de prueba, porque siempre necesitamos ser fortalecidos y ser rodeados y hablarnos y animarnos unos a otros en estos tiempos. Estás frente a lo más grande de tu vida, frente al cumplimiento de lo más grande de tu vida. Gracias por ver esto.